¿Conocen el frigorífico Anglo? Sí. Yo sí, pero nunca he entrado. ¿Qué ¿Qué les han contado del Anglo? ¿Qué saben? La historia que les han contado a ustedes del Anglo? Mi viejo trabajó, pero yo no sé nada de eso. Y bueno, les contaba cómo era la vida en aquella época, cómo se No, vivía. Porque yo iba a la escuela 53. Un concurso. ¿De qué ganaste un concurso? De frigorífico Anglo. Ay, ¿qué hiciste? Contame. Ahora... Sí, me acuerdo. Vamos. Había que poner cómo era la vida y que el saladero era, ¿no? Si no me equivoco, sí. La historia era que de Argentina vinieron los ingleses y se embarcaron acá a nuestras costas y empezaron a hacer un saladero en el cual vendían carne. Exportaban para otros países, por ser Inglaterra y era difícil, pero ahora nada más me acuerdo. Mira, mi abuelo trabajó en el Anglo, todos mis abuelos trabajaban en el Anglo. Y me contaban que en su momento fue no sé, el boom. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, acá hay que partir de la base de un grave problema que se presentó cuando la revolución industrial en Europa comenzó a tener sus crisis, el crecimiento de población, la falta de alimentación, los graves problemas de guerra y de expansión entre los países europeos. En medio de todo eso, un químico alemán que se llamaba Justus von Liebig comenzó a trabajar dentro de su multiplicidad de actividades en el tema de la alimentación, el grave problema del siglo pasado en Europa. Y encontró una de las tantas soluciones en un extracto de carne donde se mantenía prácticamente todo el nivel excelente de las proteínas de la carne. ¿Cómo era el Uruguay de 1850? Yo diría, era un país nuevo, reciente. Veníamos de las guerras de la independencia y fundamentalmente veníamos de un gran conflicto, que fue la Guerra Grande, que termina ahí en el 51. Después de ese gran conflicto, esto que es una nación que se va construyendo, una identidad que se va construyendo desde el artiguismo en adelante, después de ese conflicto se va construyendo, digamos, un Estado en el medio de una sociedad política en conflicto. Y al mismo tiempo se va creando una nueva economía después de la Guerra Grande. Aparece y se desarrolla el ovino en la década del 60 y al mismo tiempo la ganadería vacuna se expande. Se expande al punto de que en algunos años se crean lo que se llama las plétoras, o sea, la superproducción sin posibilidad de colocación. Y al mismo tiempo va llegando la gente. Se retoman las oleadas inmigratorias hacia el Uruguay. O sea, se van creando todos los elementos como para constituir un país con desarrollo económico pujante, pero que tiene problemas para insertarse en el mundo. ¿Quiénes aportaron capitales para que Liebig empezara a funcionar? Bueno, desde un principio, la idea desde el punto de vista técnico estuvo en manos de los alemanes. Es así que Liebig fue el director técnico de toda esta idea y Hieber en Fray Bentos el hacedor de la fábrica. Pero una vez que salen a buscar quién va a solucionar el aspecto económico de una empresa tan grande, esto convierte a la Liebig en una empresa o en una firma multinacional, donde participan belgas, ingleses, alemanes y, en el caso del Barón de Mauá, también Brasil.
las acciones del Liebig se multiplicaron en su valor por 4 por 5 en pocos años y la rentabilidad anual andaba por un 15 o un 20%. Eso no se destinaba al país y entonces no era multiplicador de nuestra economía. Ese es un problema. Bueno, en esa medida se constituía una especie de economía de enclave, o sea, de algo separado del resto, un complejo agroindustrial separado del resto de la economía y que no multiplica y estimula las otras ramas de la economía. Norberto, ¿cómo era el frigorífico cuando empezaste a trabajar? Bueno, yo al frigorífico empecé a trabajar en febrero de 1938, en plena Segunda Guerra Mundial. Pónganse que el frigorífico trabajaba día y noche. Había 3.000 personas trabajando. Nosotros salíamos, a los 14 años salimos de la escuela, derecho a la fábrica, y entrábamos, como éramos livianos y eso, entrábamos de burrero, que se usaban mucho los burros en ese entonces para cinchar las zorras con carbón que venían de Inglaterra, de los puertos de Liverpool. Barcos ingleses, duraban una semana, 10, 12 días, según se trabajaba de 7 a 11, de 13 a 17 y de 19 a 23. Así que salíamos de noche, salimos a las 11 de la noche, negros de carbón, cantidad de obreros. Al otro día a las 6:30 de la mañana estaban, porque teníamos que sillar toda la yunta de burro para volver a la jornada otra vez, ¿no? René, ¿qué producía la Liebig? Bueno, la Liebig tuvo la suerte de, como estaba montada económicamente muy bien, tuvo la suerte de empezar a traer una tecnología de avanzada, creando inclusive maquinarias adaptables a la producción de distintos aspectos de la riqueza agropecuaria nacional. Entonces llegamos a un momento en que se decía por broma, pero que es algo muy gráfico, de que lo único que se desperdiciaba en la Liebig era el mugido de las vacas, porque todo lo demás, absolutamente todo lo demás, de alguna manera se llevaba a la producción y se vendía. Bueno, mire, la relación de los ingleses con nosotros, con los criollos, había dos partes, porque como son los criollos que estábamos acá dentro del barrio, como yo que nací en este barrio, nací junto con los hijos de los ingleses, ¿no? Entonces ellos tenían una escuela particular, iban a la escuela inglesa, tenían una maestra particular, iban a la escuela inglesa. Si la escuela pública era de tarde, ellos a la escuela de ellos concurrían de mañana y de tarde íbamos juntos a la escuela. Ahora, de tarde, como todos chiquilines, jugábamos y todo. Después fui Cádiz muchos años de gerente de la fábrica, de Mr. Oil, muchos años fui Cádiz. Así que la relación iba, a veces ellos no llevaban el dinero para pagarme, me pagaban 50 centésimos las 2 vueltas, tenía que ir a la casa, o si no al otro día, el lunes en la fábrica, él me llamaba y le digo como me llamaba, bicho, venga, sacaba un papel de 50 centésimos en esa época, me pagaba con los 50 centésimos, venga, bicho, sacaba la billetera y me pagaba, ¿no? Son cosas que a uno le parece que las acciones de ellos, cómo trataban ellos, ¿no? Ahora después... ¿Cuántos productos hizo la Liebig y después Anglo? Son incontables. Por el hecho de decirle que acá lo único que se desperdiciaba era el mugido, absolutamente todo lo demás llega el momento en que es una explotación intensiva, haciendo que este establecimiento se convirtiera sin ninguna duda
en el más importante complejo de explotación agroindustrial que tuvo el Uruguay y no sé si no el resto del Río de la Plata. Desde aquí salieron, por ejemplo, en el mes de abril de 1943, cuando la guerra, 14 millones de latas de corned beef por el puerto de Fraiventos. Entonces ahí es donde se genera la parte principal de producción y donde ya se sale del esquema del vacuno o del lanar y comienza a trabajarse en todo el resto de la gama de la explotación agropecuaria del país y donde se hace, por ejemplo, faena de cerdos, faena de pavos y gallinas, en fin, de todo tipo de aves, de conejos, donde se produce jabón, donde se hace una producción extensiva en todo lo que sea dulces y mermeladas, frutas y verduras, hortalizas. This new chopped pork and ham from Fray Bentos is good tasty meat. It's nice and lean. And you know, ounce for ounce, it gives you as much protein for your money as a pork chop. Got any space for these, lads? Oh, Yeah. yeah. Sandwich now, then. They're lovely. Cuando surgió el frigorífico, imagínese usted que era una manera muy distinta a lo que se vive en este momento, tal, porque en la época había alegría, todo el mundo era feliz, ¿no? Yo en ese tiempo era un muchacho joven, me gustaba salir, me gustaba andar, yo tenía el bolsillo seguro con plata, ¿me entiendes? Y veníamos con mi padre de temprano, a las 5 de la mañana estábamos ahí, que él traía ganado. Veníamos tempranísimo y en eso estaba trabajando lo más bien. Ah, sí. ¿Y cómo era la vida acá en Fraiventos? ¿Cómo era la ciudad? Acá la vida era todos contentísimos cuando estaba el anglo. Imagínense, era lo que daba vida. Bueno, en el tiempo del anglo era un carnaval esto. Era la verdad que la gente salía del anglo y trabajaba el comerciante, trabajaba el tendero, trabajaban todos. ¿Y hasta qué año estuvo trabajando el frigorífico? Yo me retiré en el 79, ya cuando yo me retiré ya marchaba muy poco ya, en el año 79. Porque después vino una compañía con capitales nacional y paraguayo, Fercomar, pero no anduvo nada tampoco. Después vino los famosos Bonal con Saudico. Con Saudico, otra joda. Hicieron unos 2 embarques de capones en pie, pero no marchó tampoco. Volvió a venir el ministerio, tampoco marchó. Hasta que se cerró, quedó. Hoy en día está como un museo, como una...
pasa con todo ese enclave, con todo el patrimonio histórico que hay acumulado, con la historia de la región? Yo iría un poquito más lejos, ¿no? Yo diría, hoy vivimos en un mundo global, en lo económico, en lo comunicacional, en lo cultural, en muchas cosas. Como parte de ese mundo global se desarrollan las entidades regionales. Y acá me parece que es absolutamente clave la defensa de la identidad nacional y de las identidades locales. Entonces yo digo, el problema de Fray Bentos es su inserción como identidad local, como patrimonio humano, como patrimonio geográfico, como patrimonio natural, ¿no? Como Uruguay país natural, en ese sentido, y como patrimonio cultural, y en ese sentido el anglo es una parte del patrimonio cultural de esa zona, en un esquema descentralizador. Creo que tiene un enorme valor. Podemos ofrecer la naturaleza y la cultura, lo que ha construido la historia del hombre de esta región, al resto del Mercosur, para mostrar de alguna manera lo que es nuestra identidad y enriquecer en base a la diversidad lo colectivo. El complejo del Anglo, la fábrica y el barrio, ¿por qué es considerado monumento histórico nacional? Bueno, simplemente porque, y nada menos, porque es parte integrante o constitutiva de la historia y el paisaje de Fray Bentos, y con un significado desde el punto de vista de la tecnología del país por un lado y de su proyección a nivel mundial muy relevante. Es de los hechos que sucedieron en nuestro país que de gran repercusión, inclusive internacional. ¿Cuáles son las perspectivas de este primer museo de la Revolución Industrial en Uruguay? Pensamos que las perspectivas son muy importantes, muy interesantes, porque vamos a estar estableciendo algo que va mucho más allá de un museo. Nosotros estamos teniendo en este momento una tarea muy delicada como es la de resguardar las documentaciones y de resguardar todo lo que es monumento histórico acá. Pero tampoco nos podemos quedar con la idea de conservarlo, de cerrarlo al público, sino de compartir esta historia nuestra con todo el que venga. ¿Sabe que con el Anglo van a hacer un museo? Ah, sí, ¿Qué sabe del museo ese? La verdad es que nada. ¿Cómo va a ser? Nada, pesos lados, no. ¿Y qué le parece? ¿Le parece que está bien? Que Porque se haga yo eso? prácticamente me ocupo de lo mío, como le posible el laburo mío, Seguro. el trabajo, y si salgo a hacer un poco de leña, y sacar unos pájaros para hacer un pesito y así, ¿vio? Eso es lo mío. ¿Sabes qué es hacer un museo? Sí, me parece que sí. ¿Qué te parece? Están poniendo chiche, bárbaro. ¿Por qué? Ah, un museo, ¿te Sí, parece sí, no bárbaro? hacemos chicha Lo mejor nosotros. sería que funcione en un museo. Pero no se puede funcionar, porque no. Y bueno, pero no vamos a decir que no es una pena que semejante Pero que se frigorífico conozca lo que se haya- tenemos una belleza se haya enorme ahí. cerrado. Sí, pero tenés que ver también, chama, a mí me parece mejor que funcione y no que se tome como un museo. Dicen que fue algo impresionante cuando funcionaba. Cuando funcionaba. ¿Conocías que se iba a hacer un museo? Sí, porque fui también a la visita guiada. ¿Y qué te parece? Antes de que esté como estaba hasta hace poco, me parece bien. Pero realmente me hubiese gustado mucho más que estuviera funcionando. Yo vine y tengo a mi vieja acá, vine. Y tuve 4 meses, me alcanzó la guita para 4 meses y después dije, ya mi vieja ya no daba los gastos, ¿no? Los rubros para bancarme a mí y bueno, tenía que entrar en algún lado. Y salió la entrada al batallón y bueno, me metí de cabeza y ahí estoy aguantando un poco. Después que paró el frigorífico, esto quedó prácticamente muerto. ¿El frigorífico Anglo? Sí. El futuro de Fray Bentos. Yo, para mí esto va a quedar igual siempre y el futuro te lo forjás vos mismo, estudiando, porque de otra forma acá, venir acá está sobreviviendo. Acá todo el mundo sobrevive porque nadie vive bien, nadie vive acá. Bárbaro, así nadie vive. Entonces, lo único que te queda es estudiar y ser alguien por vos mismo y venir a darle un poquito de algo que te dio Fray Bentos.
Arquitecto Craboto, el complejo del Anglo, la fábrica y el barrio, ¿por qué es considerado monumento histórico nacional? Bueno, simplemente porque, y nada menos, porque es parte integrante o constitutiva de la historia y el paisaje de Fray Bentos, y con un significado desde el punto de vista de la tecnología del país por un lado y de su proyección a nivel mundial muy relevante. Es de los hechos que sucedieron en nuestro país que de gran repercusión, inclusive internacional. De cierto modo, recuperar o rehabilitar algo que actualmente está en muy malas condiciones, está mantenido con medios muy modestos, porque no pueden ser otros, y para que permanezca y siga como siendo una especie de señal de la memoria de la ciudad, hay que darle un destino que justifique y que hasta financie su mantenimiento. El monumento histórico no puede ser una carga para el país, sino que debe ser un elemento de su dinámica y de su presente. Ahora, en el caso por la dimensión que tiene, es un área muy grande, incluye un barrio que por suerte actualmente está habitado, y habitado por la gente al cual estaba destinado, o sus descendientes, y por la conformación y la ubicación excepcional que tiene con respecto a la ciudad de Fray Bentos y sobre el río Uruguay, ese conjunto no puede tener, a mi entender, otro destino que el de convertirse en una parte de la ciudad, de integrarse a la ciudad plenamente. Si bien la parte del llamado barrio, la parte donde vive actualmente la gente, ya tiene una vinculación con la ciudad, y esa se perfeccionará y se ampliará con el curso del tiempo, lo que es actualmente la planta todavía es un área segregada de la ciudad, no la integra. Que sea monumento histórico, ¿significa que tiene que tener un tratamiento especial? ¿Se puede tocar? Se debe. Un monumento histórico tiene que funcionar. Para funcionar hay que hacerlo adecuado. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, con respeto. Tiene agresiones ya producidas durante la propia vida y deformaciones que se pueden recuperar, rehabilitar. Agregados mal hechos que hay que quitar. Elementos valiosos que hay que destacar. O cosas casi hasta curiosas, como esos pavimentos hechos en chapas de hierro fundido que parecen piedras y que son excepcionales, son una tecnología con un uso de un material que ahora sería costosísimo. Sin embargo, está puesto ahí en las calles internas de la planta. Eso hay que mantenerlo cuidadosamente. ¿Y no será una utopía, Craboto? Bueno, yo digo que la utopía siempre es necesaria en la medida que da el disparo y anticipa lo que se debe hacer. Pero evidentemente, para que se vuelva realidad, eso requiere un trabajo que excede también, tanto en términos de tiempo y de financiación, lo que puede ser un periodo de gobierno de un municipio, de una intendencia municipal del interior. Esto solamente puede ser hecho y realmente es muy factible si el municipio, como dueño del lugar, conforma una organización, una corporación que pueda asumir todos los aspectos de este desarrollo en términos de factibilidad, de financieros, de conexiones, de promociones, y atienda, como se hace en muchos otros lugares, a una
al conjunto de todos los problemas. De manera que se actúe con la agilidad y la imaginación que puede tener una organización muy dinámica y muy motivada. En ese sentido, yo soy plenamente optimista. Claro que los resultados se van a ver después de 2000.